Vamos a solucionar los siguientes problemas. El primer problema dice, determine las componentes X, Y y Z de la fuerza de 750 Newton. B, los ángulos θ X, θ Y y θ Z que forman la fuerza con los ejes coordenados. Entonces miremos la fuerza de 750 Newton es esa. Entonces nos piden hallar las tres componentes y hallar los ángulos θ X, θ Y y θ Z. Bueno, fíjense, yo tengo que ver qué información me da y mirar cómo voy a hacer el ejercicio. Entonces me dan el vector en 3D, ¿cierto? Ese de 750 podemos llamarlo el vector A. Digamos que es el vector A y que vale 750 Newton. Listo, necesito hallar AX, AY y AZ. Ahora, fíjense que me dan dos ángulos. El ángulo que hay, si dibujamos aquí, o si metemos este vector en el plano, miramos bien el plano, este sería el plano donde está el vector de, que acabamos de llamar el vector A, ¿cierto? Ahí se ve el plano. Dentro de ese plano me dan un ángulo de 35 grados, véalo. Y el ángulo de 35 grados es el ángulo que hay desde el eje Y hasta el vector. Pero me dan otro ángulo, un ángulo de 25 grados, que es el ángulo que hay desde el eje X hasta el plano que contiene al vector. Luego acá, para descomponer o para hallar las componentes, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero sacamos las proyecciones del vector sobre ese plano. Entonces los vectores proyección de ese vector A sobre el plano son estos dos, miren. Este que estamos dibujando, que fíjese que es la proyección paralela del vector, paralela a qué eje, al eje Y, o sea que este es el vector AY, o la proyección del vector A sobre el eje Y. Y la proyección del piso, el vector proyectado sobre el piso es esta flechita, mire, y esta es la proyección A sobre el plano horizontal. No, esa no es AX, es A proyectado sobre el plano horizontal. Recuerden que a partir de esa proyección yo defino dos proyecciones más. Me voy paralelo al eje Z, miren, por la punta del vector paralelo al eje Z, y por la punta del vector paralelo al eje de las X, y encuentro las otras dos proyecciones. ¿Quiénes son las otras dos proyecciones? Bueno, vamos a dejarlas aquí en café. Esta es una proyección ahí donde cortó. Esta es una proyección que viene del origen hasta ahí, hasta el corte, que se llama AX. Y esta es la otra proyección ahí a donde cortó la línea verde sobre el eje Z, y esta proyección se llama AZ. Y entonces la idea es encontrar AX, AY y AZ. Bueno, listo, entonces arrancamos. Ya sabemos que vamos a manejar dos triángulos. El triángulo vertical, este triangulito que vamos a puntear acá, este triangulito vertical, que es un triángulo rectángulo y que el ángulo de 90 grados está acá, miren, en esta esquina es el ángulo de 90 grados. Uy, como mal dibujado. Listo, ahí está el ángulo de 90 grados. Esta que está en rojo es la hipotenusa, o sea, la carga de 750, la fuerza de 750. Y entonces voy a solucionar ese triángulo. Entonces voy a decir AY, ¿qué cateto es AY respecto al ángulo A? Bueno, ojo, pero entonces viene el lío, ¿no? Porque yo seleccioné fue el triángulo de abajo, no el de arriba. Bueno, de haber trabajado con el de arriba, pero ya lo hice con el de abajo. Entonces, ¿cómo hacemos? Trabajo con el ángulo complementario, o sea, de acá a acá, de acá a acá, ¿qué ángulo hay? Pues lo que me falte para llegar a 90 grados, que son 55 grados. Hubiera podido trabajar con el triángulo de arriba, mirado lo mismo, ¿listo? Bueno,
Entonces, en ese triángulo, respecto a 55 grados, ¿qué es AY? Lo que está al otro lado, ¿cierto? O sea, el opuesto. ¿Y cómo hallamos el cateto opuesto en un triángulo rectángulo? La hipotenusa, que son 750 newton, por el seno de 55 grados. Y listo, eso nos dio 614.3 newton. Bueno, y fácil. AY es el cateto opuesto y va con seno. El otro cateto se llama el A horizontal, ¿no? El que proyecta sobre el piso. Entonces recuerden, el A horizontal, pues si AY fue con seno, el A horizontal, que es el otro cateto del triángulo, pues será con coseno de 55 grados. Y eso nos da que el A horizontal es 430,2 newton. Listos, ya tenemos los dos catetos. Pero este A horizontal, que es el del piso, me sirve para hallar las otras dos componentes. Entonces recuerde que ahora recurrimos a otro triángulo. El otro triángulo es este triángulo que vamos a sombrear acá. Bueno, borremos este ángulo de 55 que ya nos sirve. Y vamos a trabajar ahora con este triángulo del piso, miren. Este triángulo que está en el piso. En ese triángulo que está en el piso, bueno, vamos a dibujarlo bien. Esto es ¿quién? AZ, ¿no? Mire, es este mismo de acá, AZ. Bueno, y este es AE sub X, ahí está, ¿cierto? Y esta, la hipotenusa del triángulo, que aquí está, es el A horizontal. Y el ángulo de 90 grados, fíjese que se forma acá. ¿Listo? Y ahora manejo ese triángulo que está ahí en el piso. ¿Cuánto vale el ángulo acá? 25 grados. Listo. ¿Quién es la hipotenusa? A horizontal, ¿cierto? A horizontal es la hipotenusa del triángulo. Recuerden que como el triángulo es rectángulo, vamos a decir que ahí que AX, ¿qué cateto es AX en el triángulo? Con respecto a este ángulo de 25 grados, el adyacente. ¿Cómo se halla el cateto adyacente? La hipotenusa, que es A horizontal, ¿cierto? Ah, perdón, esto es, aquí colocamos mal. La hipotenusa, que es A horizontal, por el coseno ¿de qué ángulo? De 25 grados. Pero ya conocemos cuánto es A horizontal. ¿Cuánto nos dio A horizontal? 430,2. Entonces decimos que AX es igual a 430,2 newton por el coseno de 25 grados. Y entonces AX nos da 389,9 newton. Bueno, listos. Y si eso es AX, quiere decir que el otro cateto, ¿quién es el otro cateto? AZ, el que está opuesto a 25 grados, ¿no? Entonces AZ, si este fue con coseno, el otro, como es el opuesto, pues va a ser con seno. Entonces 430,2 newton por el seno de 25 grados. O sea que AZ vale 181,8 newton. Y listo, ahí tenemos las tres componentes. Las tres componentes que nos está pidiendo el problema. Entonces tenemos en su orden AX, AY y AZ. Nos falta hallar los ángulos. Los ángulos que hay desde el vector, aquí están los ángulos θx, θy, θz, que son los ángulos que hay desde el vector hacia el eje X. Ojo, ese no se tiene, ¿no? Desde el vector hasta llegar al eje X, esto es θx. El ángulo que hay desde el vector hasta llegar al eje Y, que ese sí se tiene, ¿cierto? Y el ángulo que hay desde el vector hasta llegar al eje Z, que este es θz. Bueno, ¿cómo vamos a hallar esos ángulos? Entonces, el ángulo θx
lo voy a hallar a partir de los cosenos directores. Y siempre lo voy a hallar como coseno a la menos 1 de la componente en x, que como el vector lo llamamos a, la componente en x será a sub x, sobre la magnitud del vector. Ojo, la medida de la componente sobre la medida del vector total. En este caso, teta x, la medida de la componente en x sobre la medida del vector. Luego, teta x, aquí es coseno a la menos 1 de... ¿Cuánto nos dio teta x? A sub x. Entonces aquí colocamos 389,9 newton sobre ¿cuánto medía mi vector original? 750 newton. Y voy a eliminar estos newton con estos newton. Y me va a quedar que teta x, o que el ángulo teta x es 58,6 grados. Bueno, tengamos en cuenta una cosa. Fíjese que el vector está en el primer octante, o sea, donde todo es positivo. Fíjese, eje x positivo, eje y positivo, eje z positivo. Hablamos aquí de octantes. Está en el octante donde todo es positivo. Por lo tanto, los ángulos me tienen que dar todos menores de 90 grados. Entonces ahí está teta x 58,6 grados. De la misma manera hallo teta y. Entonces vamos a decir teta y es coseno a la menos 1. Como es teta y, entonces va a ser la componente a sub y sobre el vector total. O sea, que el ángulo teta y es coseno a la menos 1. La componente a sub y fue la primera que hallamos y nos dio 614,3 newton sobre el vector, que son 750 newton. Cancelamos los newton y el ángulo teta y 35 grados. Claro, es que ese ni siquiera lo teníamos que hallar, ¿cierto? Ya lo teníamos, simplemente estamos corroborando que lo que estamos haciendo está bien. ¿Cuál sí nos falta por hallar? Teta z. Teta z, y teta z entonces es coseno a la menos 1 de la componente en z, que nos dio 181,8 newton, sobre la componente total del vector, o el vector total, que son 750 newton. Bueno, y esto nos da que teta z es igual a 75,9 grados. Listo, y ahí están los tres ángulos del vector. De la misma manera vamos a hacer con el vector, o con la parte del otro ejercicio. Nos pide exactamente lo mismo, pero el vector está ubicado en otro octante. ¿Qué es lo único que vamos a tener aquí de diferente? Bueno, hacemos lo mismo. Entonces lo primero es generar el paralelogramo. ¿Listo? El paralelogramo pues será este, mírenlo. Ahí está el paralelogramo. Trabajaremos con este triángulo que les voy a sombrear en amarillo para hallar las dos componentes. Esta componente vertical hacia arriba se llama... bueno, no le hemos dado letra al vector, entonces llamémoslo el vector B. Entonces esta será B sub y. Y esta del piso, ¿quién es? B horizontal. Pero ya sabemos que de esa B horizontal salen las otras dos componentes. ¿Cómo? Entonces, paralelo al eje X, me voy paralelo al eje X, miren. ¿Sí o no? Y paralelo al eje, ojo la otra, paralela al eje Z. Bueno, proyectemos primero un poquito el eje X acá, porque lo vamos a necesitar. Ahora sí, paralelo al eje X por la punta del vector ¿qué? El vector B sub H. Ahí, paralelo. Corte allá al eje X atrás, ¿cierto? Y entonces ahí ya tengo las dos componentes. Esta que está aquí atrás, desde el origen, acá ahí está marcada la flechita. Y esta otra que va hasta el otro corte, que es este. ¿Cómo se llaman las dos componentes? Este es B sobre Z y este es B sobre X.
¿Qué tiene de diferente con respecto al ejercicio anterior? Fíjese, BZ es positiva, BY positiva y BX es negativa. Entonces lo único que voy a tener para desarrollar este ejercicio que tengo que tener en cuenta es que BX tiene un valor negativo. ¿Por qué? Porque cuando calcule el ángulo me va a dar más de 90 grados. ¿Y por qué me va a dar más de 90 grados? ¿Qué ángulo me va a dar más de 90 grados? El ángulo θ x. Porque fíjese que el vector está en un octante que tiene una componente negativa. Mírenlo, referéncienlo. Está por este lado una componente. Hacia allá. Pasé del plano, ya me pasé del plano YZ. Esto ya para el otro lado. Luego desde el eje X hasta el plano YZ llevo 90 grados. Pero como ya me pasé, habrá más de 90 grados para llegar al vector. Entonces cuando usted calcule θ x, lo va a hacer como el valor bx sobre el valor b del vector. Pero no se le olvide que ese valor bx lo va a tener que tomar negativo sobre el valor b del vector. Eso va a hacer que el ángulo le dé más de 90 grados. Todo lo demás se hace igual.